Oramos como siempre antes de predicar. Señor, sabemos que tú tienes control de todas las cosas y declaramos que en este momento tú estás aquí controlando nuestros oídos, nuestro corazón, y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy quiero 3 aménes, juntos. 1. El Espíritu Santo está aquí. Amén. El Espíritu Santo está con usted. Amén. El Espíritu Santo tiene control de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Otro amén. Hoy voy a hablarles de la voluntad de Dios y cómo Él tiene control de cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Y una de las preguntas que más nos intriga a nosotros los cristianos es: ¿cuál es la voluntad de Dios para uno? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Y muchas veces uno se hace la pregunta. Claro, esto es una pregunta general, pero a veces uno quisiera saber la voluntad de Dios para ese negocio, o si voy o no voy, para cosas específicas. Hoy vamos a ver un poco de cómo funciona la voluntad de Dios y lo vamos a ver en acción en el capítulo 4 de Mateo. Un pasaje muy famoso. Es el pasaje cuando el Señor llega al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Listos? Mateo capítulo 4, versículo 1, dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este es uno de los pasajes, además de famoso, difíciles de entrarle. Pero como cualquier pasaje de la Escritura, uno siempre tiene que leer e investigar qué pasó antes y qué pasó después. ¿Qué pasó antes de que Jesús estuviera en el desierto y qué pasó después? Y esta es la primera parte de la predicación. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? Vamos a ver primero qué pasó antes. Capítulo 3, hay que darle la vuelta a la hoja, versículo 17. Perdón, versículo 13. 3:13. Dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo:
yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos ubicándonos. Jesús estaba viviendo en Galilea. Versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, como de aquí a Punta Arenas. Él se dejó venir desde Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan le dice que no. Y entonces Jesús expresa algo que realmente llama la atención. Versículo 15. Pero Jesús les respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Lo que llama la atención aquí es la palabra que usa el Señor, que dice, así conviene. Nunca lo había oído. El Señor está diciendo, Juan, hay que cumplir antes que tu voluntad, la voluntad de Dios. Y esto es conveniente. Como ayer estuve en el hospital, como cuando el doctor dice, es conveniente que se tome sus medicinas a tiempo. Y usted se las toma a tiempo. Nadie lo está obligando. Pero es conveniente. Es conveniente. Y yo digo, Señor, tu palabra es medicina a mis huesos. Tu palabra da vida a mi alma. Así que es conveniente comerme la palabra. El Señor nos dice, aprendemos de paso, es conveniente. Nadie nos está obligando, pero viera qué conveniente es cumplir la palabra del Señor. El Señor sale del agua y se abren los cielos. Y es uno de los pocos pasajes donde Dios, las tres personas del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieron juntos en un mismo lugar. Ahí, en el bautizo del Señor. Pasó el bautizo y el Espíritu Santo se queda con Jesús. Y lo toma y lo lleva al desierto. Esto fue lo que pasó antes de que Jesús estuviera en el desierto. El Espíritu Santo lo agarró y se lo llevó para el desierto. Ya leímos lo que pasó en el desierto. Ahora vamos a ver qué pasó después de que Jesús estuvo en el desierto. Capítulo 4. Ahí estábamos. Pero versículo 12. 4:12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes lo bautizaron, lo toma el Espíritu del Señor, lo lleva al desierto, y después de eso empezó su ministerio. Pero noten algo:
Cuando fue bautizado, el Espíritu Santo estaba sobre él y estaba cumpliendo la palabra de Dios. Cuando fue al desierto, fue llevado por el Espíritu Santo, cumpliendo la voluntad de Dios. Y ahora va a empezar su ministerio, cumpliendo la voluntad de Dios y donde Dios había dicho que él tenía que empezar el ministerio. Y lo había dejado escrito más de 500 años antes. ¿A dónde? En la región más oscura de la tierra. Versículo 16, 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte. Hijo, cuando a uno le da una sombra, o usted está bajo una sombra, eso significa que hay algo detrás suyo, ¿verdad? Como la sombra de un árbol. Y usted vuelve a ver qué es lo que le está haciendo sombra. Y cuando vuelve a ver la gente que estaba en esa zona, ¿qué era lo que podía ver? La muerte. Era la zona más oscura de la tierra. Y ahí quiso Dios, por su voluntad, que Jesús iniciara su ministerio. Pasó de la luz maravillosa a un desierto frío y solitario, a la región más oscura de la tierra, y todo bajo la potestad y voluntad de Dios. Ahora sí, entro al pasaje, y la primera parte se llama delicados pastos para reposar. Qué rico, ¿eh? Al leer este pasaje, que le entré con esas ganas de ver las tentaciones y cómo Jesús se agarró con el diablo, me pasó como cuando uno camina, así me sentía, uno va caminando por la avenida central viendo ventanas, ¿verdad? Y de pronto ve algo que uno dice, ¿será cierto lo que vi? Y se devuelve a ver, a confirmar. A todos nos ha pasado eso. Voy leyendo la palabra seguido y me quedo pegado en el primer versículo. Dice el primer versículo, 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No hay nada raro en eso. Jesús y el Espíritu Santo, así, como hermanos. Pero dice, para ser tentado por el diablo. Tuve que volver otra vez, ¿qué? Para ser tentado por el diablo. Como que esto no calza. Que el Espíritu Santo lo tome a uno para echárselo al diablo. Esa enseñanza no, muy poco la oímos, por no decir que nunca, porque podríamos pensar que el Espíritu Santo más bien como que está estorbando al Señor. ¿Para dónde iba él? A iniciar su ministerio. Entonces el Espíritu Santo lo toma, uno, para meterlo a un desierto, y dos, para ser tentado por el diablo. Uno pensaría que si alguien va a iniciar su ministerio, lo lógico es que el Espíritu Santo, uno, lo lleve a delicados pastos para reposar, y dos, a confortar su alma, porque le va a entrar duro a la región más oscura de la tierra. Pero no, en lugar de delicados pastos, desierto, calor increíble en el día y en la noche se congela, hambre, ayuno. Y en lugar de confortarlo, le echa encima al diablo. ¿Cómo la ven? Se queda uno como, ¿qué pasó aquí? Pero en realidad,
aunque esa es la primera impresión que uno se lleva con el versículo número 1, lo que el Señor quiere decirnos es que Él tiene control de todo.